Hay dolores que no se entienden desde afuera. Se pueden acompañar, se pueden respetar, se pueden escuchar, pero hay dolores que solo se comprenden de verdad cuando uno también ha tenido que sentarse frente a una ausencia, cuando uno ha vivido algo parecido, cuando uno también ha tenido o ha mirado una silla vacía, una cama vacía, una casa que sigue en pie, pero que ya no se siente igual. Ya esa persona no está allí. Y hoy quiero hablarte de algo que quizá nadie te ha dicho sobre el duelo. A veces la persona que más puede ayudarte no es la que tiene todas las respuestas a lo que estás experimentando. A veces es la persona que ya pasó por ese camino. A veces uno no dice, hoy tuve miedo de olvidar su voz. Hoy quise contarle algo y recordé que ya no podía. Hoy me sentí solo, aunque había gente cerca, a mi alrededor. Estas frases son difíciles de compartirlas, de decirlas. Solo el que está viviendo el duelo sabe que es así. ¿Por qué? Porque tememos ser juzgadas. Tememos ser juzgadas. O inmediatamente viene la frase que intenta arreglarnos. Ocúpate, sal, vive tu vida. Ya ella no está sufriendo, pero eso no quita el dolor. Y como tememos ser juzgados, tememos parecer exagerados, tememos parecer débiles, tememos incomodar. Pero alguien que ha vivido el duelo suele reconocer esas emociones sin escandalizarse. Ahora, lo decía en estos días en un video, no se trata de empatía, de sensibilidad, es algo diferente. Yo antes creía que tenía sensibilidad y empatía con el dolor ajeno, pero es que lo que ocurre ahora es distinto. Porque ahora uno sabe que el duelo no siempre es limpio, no siempre es ordenado, bonito, que lleva un paso a paso. A veces el duelo es contradictorio, a veces extraña y te enojas, a veces lloras y luego ríes, a veces quieres hablar de la persona y a veces no puedes pronunciar su nombre, me ocurre. A veces deseas compañía y al mismo tiempo uno no quiere ver a nadie. Los demás no pueden entender eso. A veces quiere que le escriba mucha gente porque siente que todo el mundo lleva su vida y cuando te escribe no quieres contestar. Y todo eso puede formar parte del proceso. Así que aquí hay una frase que quiero compartir con ustedes, la anoté, la tengo aquí. El duelo no te vuelve incoherente. Recuerda eso. Te vuelve... Somos humanos, pero estoy usando esta expresión, te vuelve humano. Frente a una pérdida que todavía estás aprendiendo a cargar. Recuerda que estás en un proceso de aprendizaje. Por eso cuando alguien que ya atravesó ese camino te acompaña, puede darte permiso emocional. Permiso emocional. ¿Permiso a qué? Esa persona puede comprender y desde la comprensión puede darte el permiso para sentir. Puede darte el permiso para no saber. El permiso para tener días buenos y días difíciles. Permiso para recordar. Puede darte el permiso para reconstruirte sin traicionar la memoria de quien amas.
Solo desde la comprensión y esa sensibilidad profunda de alguien que ha vivido una pérdida, podemos llegar a recibir esa medida. Y hay una quinta verdad que quiero compartir, que la experiencia vivida puede convertirse en medicina emocional. Porque hay una forma de ayuda que no solo se sale de los libros, de la teoría, nace de la vida, nace de haber estado allí, nace de haber llorado en silencio, nace de alguien que sintió, de haber sentido que el mundo seguía mientras su mundo se había detenido. Porque eso es lo que uno siente en el duelo. Siente, con una de las cosas que siente, que el mundo siguió y tu mundo se vino abajo. Tu mundo se detuvo. Y esto muchas veces se le llama apoyo entre personas con experiencia vivida. Esto se usa a nivel mundial en muchos programas para uno levantarse de algún proceso emocional. Una comunidad donde hay apoyo con personas que han pasado por la misma experiencia. No significa que la experiencia de una persona reemplace a un profesional. Aquí ya quiero aclarar esto. No estoy diciendo con este contenido que un profesional que no ha vivido el duelo no pueda ayudar. No significa que cualquier persona que sufrió ya sabe acompañar. Queremos mantener ese equilibrio, ¿no? No quiero que termines de ver el video y llegues a pensar que solo quien ha vivido ya está capacitado para acompañarte. No estoy diciendo eso. Lo que significa es que la experiencia vivida, cuando se transforma con mucha conciencia, humildad, con amor, comprensión, puede convertirse en una fuente de acompañamiento único, muy poderoso. Eso es lo que quiero transmitir. Porque una persona que ya atravesó un duelo puede decirte, yo también pensé que no iba a poder. Yo también tuve días en los que levantarme fue difícil. Yo también sentí culpa por estar mejor, por sonreír. Yo también tuve miedo de seguir viviendo sin esa persona. Y cuando uno escucha esto, algo dentro de nosotros como que descansa, como que respira profundo, porque ya no te sientes tan raro. Empiezas como a tener esa compañía, ya no te sientes tan solo, ya no sientes que estás fallando. Sientes que lo que vives tiene un nombre, tiene un proceso, tiene un camino. Quizás también tiene una esperanza, sin duda. No una esperanza fácil, no una esperanza superficial, una esperanza real. La esperanza de que el dolor puede seguir ahí, pero ya no ocupar todo el espacio. La esperanza de que puedes recordar sin romperte cada vez que recuerdes. La esperanza de que puedes amar lo vivido y aún así abrirte a lo que viene. La esperanza de que la ausencia puede doler, pero también puede enseñarte a vivir con más profundidad. Se transforma totalmente la experiencia en la vida cuando se tiene una pérdida. Y quien ya pasó por el duelo también sabe que no debe compararlo. Aquí hay algo muy importante, que una persona haya vivido un duelo no le da permiso a comparar los dolores de otra persona. O sea, nadie debería decirte, lo mío fue peor. Yo sí sufrí. Yo lo superé más rápido. Yo sí pude. Tú también deberías poder. Porque eso no acompaña.
Eso hiere. Cada duelo tiene su historia y quiero que comprendas esto si me estás escuchando. Si ya hiciste o comentaste algo así con un familiar, no pasa nada. No lo sabías. No tenías esta herramienta. Ahora tienes este video. Por eso lo estoy compartiendo, porque mucha gente no sabe qué decir y qué no decir. Quiero que este contenido te ayude para ayudar a tus familiares que están pasando por eso. Y qué mejor de alguien que venga de alguien que lo está viviendo. Por eso lo estoy compartiendo, porque estoy en el campo emocional como terapeuta integral. Estoy viviendo un duelo. He vivido muchas de las cosas que he compartido en este video y por eso decidí grabar este video. Entonces esas expresiones no acompañan, más bien hieren. Porque cada duelo tiene una historia, cada vínculo tiene su profundidad. Cada pérdida toca fibras distintas. Cada persona es una historia. Incluso dos personas que pierden a la misma persona, al mismo familiar, pueden vivir duelos diferentes. No se puede comparar el dolor. Por eso alguien que ha trabajado su propio dolor entiende que no debe convertir esa experiencia en una medida, en una regla para juzgar la tuya. Para decir, tú vas aquí, tienes que ir aquí, porque ya yo en esta fecha iba aquí. Más bien esa experiencia le enseña a esa persona a ser más humilde. De pronto a decir, bueno, mi dolor no es igual al tuyo, pero puedo respetar el tuyo. Mi camino no es tu camino, pero puedo caminar un tramo contigo. Qué bonito, ¿verdad? Mi camino no es tu camino, pero puedo caminar un tramo contigo. Mi historia no explica la tuya, pero puedo ayudarme a escucharte mejor. Mi historia me ayuda a escucharte mejor a ti. Eso es acompañar con madurez emocional. Y eso es lo que muchas personas en duelo necesitamos. No un experto en su dolor, sino alguien capaz de respetar su dolor. Porque después de una pérdida, las personas alrededor dejan de mencionar a quien murió. Lo hacen para no lastimar, para no remover el dolor, para no incomodar, pero a veces el silencio duele más. Porque quien está en duelo no olvidó la persona, no la dejó atrás. La persona está presente en su mente, en sus recuerdos, en todas las cosas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy mudándome y he recogido las cosas de mi esposa, las he empacado, cada prenda de vestir, cada maquillaje, cada recuerdo, cada fotografía. Son muchas cosas, cada espacio. Por eso decidí mudarme, porque quiero crear nuevos recuerdos. Pero muchas de sus cosas las llevo conmigo. Uno no sale de esos recuerdos. La persona está presente en la mente y el corazón. Y cuando nadie la menciona puede parecer como una sensación como dolorosa. ¿Será que todos ya pasaron la página? ¿Será que solo yo la sigo recordando? ¿Será que su vida se está borrando? Por eso alguien que ya pasó por ese proceso del duelo entiende algo muy importante. Hablar de quien murió no siempre aumenta el dolor. A veces lo valida, lo honra, a veces permite que el amor tenga un lugar. Claro, hay que hacerlo con sensibilidad. No se trata de forzar conversaciones ni de abrir heridas sin permiso, pero sí se trata de permitir que la memoria tenga espacio. Si tienes un familiar que está en duelo, puedes preguntar, ¿quieres hablar de él en este momento? ¿Quieres contarme algo de ella o de él?
¿Qué recuerdo te vino hoy? ¿Qué era algo que esa persona hacía y que todavía te hace sonreír? Qué bonitas esas preguntas, ¿verdad? Respeto emocional, permiso emocional, sensibilidad emocional. Estas preguntas pueden ser muy sanadoras cuando se hacen con mucho respeto, porque el duelo también necesita memoria. Y recordar no siempre significa quedarse atrapado en el pasado. A veces recordar es una forma de seguir amando. El duelo necesita memoria, hay que recordar. Y uno de los rasgos más grandes del duelo, que hay que decirlo en este video, el aislamiento. A veces uno se aísla porque no quiere preocupar a nadie. Me ha pasado. A veces queremos estar solos porque sentimos que nadie entiende, porque no tiene energía para explicar. A veces porque duele ver que la vida de los demás continúa. Pero cuando uno se aísla, ese aislamiento prolongado puede hacer que el dolor se vuelva más pesado. Por eso la comunidad importa. La comunidad en medio del duelo importa, es muy valiosa. Claro, no una comunidad que exige estar bien, que obliga a hablar, que juzga tus tiempos. Una comunidad que acompaña desde la comprensión, que ora contigo si compartes la fe, que te escribe sin invadirte, que respeta tu silencio, que celebra contigo los pequeños avances. Porque el duelo a veces, durante ese proceso del duelo, a veces un pequeño avance es enorme. Levantarte, comer algo, conversar, salir a caminar, volver a grabar, volver a hablar, sonreír sin sentir culpa, mirar al futuro, planificar. Cuando todavía el pasado duele, eso es un enorme avance. Yo recuerdo que los primeros días no tenía ganas de comer nada. No había nada que me apeteciera. Pero alguien que ya atravesó el duelo puede comprenderlo. Que ya cuando uno le provoca un café, ya eso es un avance enorme. Cuando uno ahora le provoca planificar algo, grabar, por ejemplo yo, ahora, voy a grabar esto. Es un avance enorme. La persona que comprende eso puede ayudar a sostener en esos pequeños pasos. Porque sabe que no son pequeños. Sabe que un duelo tiene ese proceso. Sabe que en ciertos momentos seguir vivo emocionalmente también requiere valentía. Mucha valentía. Así que quiero decirte esto con mucho cuidado. El dolor no necesita justificarse. No tenemos que romantizar la pérdida. No tenemos que decir que todo pasó por algo de una forma ligera. Hay pérdidas que simplemente duelen y punto. Pero con el tiempo algunas personas descubren que compartir lo que aprendieron puede convertirse en una forma de honrar, no de negar el dolor, no de taparlo, no de disfrazarlo, sino de transformarlo. Y es lo que estoy haciendo, por eso estoy compartiendo lo que yo he vivido en esta pérdida. O sea, uno puede decidir que esa pérdida no destruya todo lo que todavía puede dar. Más bien puede multiplicarlo. Puede decidir que el amor que quedó dentro se convierta en compasión. Puede decidir que la memoria se convierta en legado. Puede decidir que su experiencia ayude a alguien que hoy está empezando ese camino. O quizás eso no elimina el dolor de esa persona, pero le da dirección, le da propósito, le da una forma distinta de existir. Y esto es algo que estoy aprendiendo profundamente. Que a veces el amor que ya no puede expresarse de la misma manera busca nuevos caminos para seguir sirviendo.
Y tal vez compartir tu historia sea uno de esos caminos. Así que hoy quiero dejarte algo, una idea práctica que te pueda ayudar. O 5 punticos prácticos. El primero, busca personas que puedan escucharte sin apurarte. No todo el mundo te va a ayudar. Identifica quiénes pueden hacerlo. Que sean honestos. Segundo, no te obligues a hablar si todavía no puedes. No lo hagas. A veces acompañar es estar en silencio, es caminar juntos, es tomar un café. Tercero, elige a quién le compartes tu dolor. Tu dolor merece respeto. No todas las personas necesitas compartirle tu dolor. No todos sabrán sostenerlo. Cuarto, permítete recibir ayuda. Cuando estamos de duelo, sentimos que tenemos que poder solos. No, pide ayuda y permite que te den esa ayuda. Y quinto, si sientes que el dolor te sobrepasa, busca ayuda profesional. Y si ese apoyo viene de alguien que ya vivió o pasó por el duelo, mucho mejor. Pedir ayuda no es debilidad. Mostrarte vulnerable está bien. Busca la ayuda. Y algunas cosas que uno puede evitar decir cuando uno está intentando ayudar a un familiar. Yo hice esto, entonces tú deberías hacer lo mismo. A mí me ayudó, más bien tú podrías decir, a mí me ayudó tal cosa, quizá a ti también pueda servirte. Mi proceso fue diferente, pero puedo escucharte. No tengo todas las respuestas, pero puedo estar aquí. ¿Ves que suena diferente? Puedes hacerlo, puedes ayudar. Y cuando intentes ayudar a otros, si tú has vivido el duelo también, no intentes ayudar haciéndote daño, pasando al límite de mantenerte a salvo tú. Cuídate, pon límites, descansa, ora, medita, escribe, haz terapia. No intentes dar lo que no tienes, si tienes un familiar de duelo. Así que tal vez nadie te dijo todo lo que te dije en este video, es mucho para asimilar. Vuelve a ver el video, toma notas, páusalo. Quise grabarlo completo, no hacerlo en varias partes para que lo aproveche. Pero tal vez mucha gente no te ha dicho que el duelo iba a sentirse tan extraño, ¿verdad? Tan cambiante, tan físico, tan silencioso, tan profundo. Tal vez nadie te dijo que ibas a extrañar cosas pequeñas, una voz, un gesto, un olor, una rutina, una conversación. Nadie te dijo que habría días en los que estarías bien y de pronto una memoria te rompería por dentro. Pero no estás fallando si te está ocurriendo esto. Estás aprendiendo a vivir después de una pérdida y eso requiere tiempo. Requiere ternura, paciencia, compañía. Si alguien que ya pasó por ese camino aparece en tu vida con respeto y con humildad y con amor, permítete recibir ese acompañamiento de esa persona. Por eso estoy grabando este contenido, quiero que lo aproveche. No tengo todas las respuestas para el duelo. Solo estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viviendo y quiero que tú lo aproveches, lo disfrutes. Desde aquí, desde Vime, con todo el respeto que te merece, con todo el amor y con todo el cariño, deseo que esto te ayude, te aporte, genere bienestar. Y si conoces a alguien que está pasando por este proceso, envíale este video. O envíaselo a sus familiares para que apoyen a esa persona que perdió un ser querido. Para que todos en comunidad sepan cómo manejarlo, qué decir y qué no decir. Acompañar es importante, pero hacerlo con respeto, con mucho respeto. Y si tú estás atravesando este proceso de duelo, te invito a seguir esta serie en Vimes, aquí en el canal. Aquí no vamos a correr, no vamos a negar el dolor, no vamos a usar frases vacías, vamos a caminar juntos, con herramientas emocionales, reflexión, fe,
amor propio, acompañamiento humano, porque el dolor también puede enseñarnos. Y cuando se acompaña con amor, con humildad, con respeto, puede transformarse. Gracias por permitirme acompañarte una vez más en este video. Quiero que lo aproveches al máximo. Y nos vemos en el próximo episodio o en el próximo video, reflexión que voy a seguir compartiendo desde mi experiencia. Se les quiere mucho.